Hablábamos en el apartado anterior del cambio que había supuesto el COVID en los trabajos que tradicionalmente han sido presenciales. En nuestro debate de hoy seguiremos hablando de cambios, pero en esta ocasión de cambios de hipoteca. La subrogación de hipoteca es un proceso por el cual la hipoteca se cambia a otra entidad bancaria para conseguir mejor interés, menos vinculaciones o pasar de un tipo variable a uno fijo, por ejemplo. Con el alza del Euribor, este tipo de operación ha crecido en popularidad y se ha convertido en una opción interesante para aquellas personas que tienen una hipoteca variable. De la subrogación y de los cambios de hipoteca hablaremos con nuestros siguientes invitados. En este caso, nuestras invitadas que nos acompañan en plató, Andrea Gutiérrez, asistente hipotecaria de Grocasa Hipotecas Online, bienvenida. Gracias, Y Ligi Luca, National Key Account de Grocasa Hipotecas, bienvenida. Hola, buenas, gracias. Y a través de la pantalla nos acompaña también Stefano Scardia, CEO de Fintech Colibit. Bienvenido. Gracias. Para empezar este debate, entrar un poco en contexto, os diremos que según el Instituto Nacional de Estadística, en enero de 2023, un total de 12.554 hipotecas realizaron cambios en el registro. De estas, el 39,5% modificaron los tipos de interés, aumentando el cambio a una hipoteca fija un 51%. Esta tendencia empezó a aumentar en 2021 y llegó a su punto álgido en marzo de 2022, cuando se alcanzó la cifra más elevada de subrogaciones en los últimos 7 años. Así que empezamos nuestro debate y para empezar la pregunta que os lanzaba es ¿qué hay que tener en cuenta antes de realizar un cambio de hipoteca? Bueno, yo creo que lo más importante primero es tener en cuenta cuál es el motivo por el que quiero realizar ese cambio, ¿vale? Lo solemos asociar, y sobre todo hoy en día con los cambios que estamos sufriendo en los tipos de interés, en la subida del Euribor, a cambiarme de entidad por mejorar mi tipo de interés. Pero hay muchísimas casuísticas diferentes, ¿vale? Desde cambiar de un tipo variable a un tipo fijo, o clientes que necesitan hacer una reforma para la vivienda, necesitan hacer una reforma en casa y adquirir ese capital mediante un préstamo personal puede suponer un coste muy elevado, por lo tanto le puede salir más rentable cambiar la entidad, la hipoteca de banco y hacer una ampliación para disponer de ese capital. Por lo tanto, para saber si nos puede salir rentable esa subrogación o ese cambio de hipoteca, es muy importante saber cuál es el motivo. Si quiero mejorar las vinculaciones de mi hipoteca, si quiero cambiar el tipo de interés, si necesito más capital. Hay muchas casuísticas diferentes en base a cada cliente. Realmente venimos de un momento en el que hemos estado bastante tiempo con un Euribor en negativo, acostumbrados también a pagar una cuota muy, muy baja, y esto nos ha supuesto de repente, pues claro, con respecto o versus a los ingresos que tenemos actualmente, pues de repente subir esa cuota a 200 euros más pues nos supone bastante límite a la hora de tener que pagar esa cuota de hipoteca. Por lo tanto, si nos vamos un poco más a lo técnico, saber exactamente el plazo que me queda de esa hipoteca, el capital que me queda de esa hipoteca, tener en cuenta las comisiones que se tienen que cancelar, ya sea por un cambio de hipoteca, una amortización total, o si es por una subrogación, pues la comisión que se paga por esto, tener que volver a realizar una tasación, supone ciertos procesos que tenemos que volver a pasar, pero claro, voy a tener una cuota más baja con respecto a lo que voy a pagar teniendo en cuenta esa revisión que me viene ahora, ¿no? Stefano, ¿quieres añadir algo? Sì, hanno toccato sicuramente la protesta, puntos muy relevantes, muy importantes. Sicuro che quello che más relevante è detectare il tasso restante della ipoteca e la commissione del banco e il tipo attuale nel quale se encuentra el cliente. Nosotros hemos detectado, ya al empezar, como te confirma de los datos statistici, che nel DOS la tendencia ha cambiato in maniera brutale. Antes la costumbre española era de no cambiarsi de un banco al otro, y desde el cambio de la normativa del 2019 y añadiendo también la nueva medida extraordinaria di novembre 22, hanno sostanzialmente incentivato, impulsato que la gente se pueda poner a cambiarse de un banco al otro en maniera mucho más ágil. Y por darte un dato statistico, se nel 2021 hanno hecho más o menos 400.000 nuova ipoteca, solo 14.000 personas se cambiaron de hipoteca de un banco al otro. Nel 2022 y nel 2023 segue la misma tendencia
almeno del numero di clientes de Colivita, stiamo notando una tendencia che al 50% dell'usuario della nostra piattaforma è gente che si vuole cambiare di ipoteca. Quindi questo è stato un impulso, direi quasi storico nel mercato spagnolo. Se veniamo a un mercato come l'Inghilterra, dove mediamente una persona se queda con el mismo banco durante una hipoteca, más o menos 4 o 5 años, en España normalmente un cliente no era acostumbrado de cambiarse por 25 o 30 años. Esto es un señal muy positivo porque va a poner también mucha más competición entre los bancos y va a hacer que el beneficiario final es el usuario, el contratador de la hipoteca, que puede obtener realmente descuento y ahorro muy, muy importante. Lo que os quería preguntar ahora es cuál es el proceso que hay que seguir para cambiar la hipoteca de banco y cuáles son las ventajas y las desventajas que conlleva este proceso. Yo creo que lo principal en estos casos es hablar con un profesional, asesorarse bien, porque al final tienes una hipoteca, tienes ciertas condiciones con tu hipoteca y lo mejor es que venga una persona, analice tu perfil y a partir de allí también te puede asesorar y decir exactamente qué te conviene, qué no te conviene realmente. Por ejemplo, te vas a encontrar perfiles en los cuales les queda una hipoteca, un capital de hipoteca muy pequeño, que por lo tanto no les supone un cambio brutal o bárbaro con el tema con respecto a la subida del Euribor. El proceso, pues básicamente es eso, comenzar a asesorarse con un profesional y a partir de allí el proceso de la hipoteca viene siendo el habitual, básicamente. Hay una aprobación bancaria, se realiza una tasación y al final ya se procede a la firma en una notaría normal. ¿Qué ventajas y qué desventajas trae una subrogación o un cambio de hipoteca? Desventajas no creo que, básicamente creo que ninguna, porque al final tú tomas esta opción de cambiarte de banco precisamente porque te supone un ahorro, porque tú en el momento te estás planteando una reforma y te viene, pues en ese proyecto, pues ¿qué hago? Voy a hacer una subrogación, voy a hacer en este caso un cambio de hipoteca para ampliarlo y poder pues, proceder a hacer ese proyecto que tanto querías, ¿no? Ventajas, como he dicho, al final, dependiendo, si hablamos de tipo de interés, pues el ahorro que te puede conllevar este tipo de interés, o dependiendo del plazo, mantener una cuota que sea más sostenible para ti, básicamente, en el tiempo, ¿no? Si estabas planteándote el tema de hacer una reforma en tu casa, pues aprovechar este cambio de hipoteca para cambiar esas condiciones y poder reformar, revalorizar tu casa también, ¿no? Bueno, es un poquito lo que ha comentado Andrea, ¿no? En tema numérico, ver la rentabilidad que puedo conseguir, el ahorro mensual y el ahorro en toda la vida de la hipoteca. También detalles que no son numéricos, pero es la tranquilidad que le proporciona a un cliente, que al final es algo muy personal. Con un tipo variable, cuando estamos sufriendo estas variaciones, quieras que no, puede significar cierta intranquilidad y el poder hacer el cambio a un tipo fijo nos da esa tranquilidad, no valga la redundancia, de que sé que no me va a volver a variar, pase lo que pase, ¿no? Y entran muchos factores, tanto numéricos como personales de cada casa. Vale, dalla mia prospettiva di una tecnología fintech, nosotros estamos intentando de simplificar totalmente este pasaje, haciéndolo como un proceso bastante natural y sencillo, de manera, cuando exponiamo il profilo di un cliente all'interno di todo el ecosistema bancario español, hacemos que otros bancos empiecen a luchar ofreciendo condiciones mejores. Ahora, ¿por qué cambiarse de hipoteca? Si miramos dónde está una tasa variable en este momento, hablamos de un Euribor que ha un 3,85. Mediamente el banco analiza una variable de los 0,7. Acabamos a un número que es bastante importante, un 4,5% su una hipoteca de 200.000 euros. Es una cifra muy, muy pesante, pero muchas familias, con mucho, se puede decir, cambiarse a una tasa fija de manera instantánea y rápida, haciendo una comparación y haciendo oferta inmediata y directa da Banco Reale, puede solucionarse que se baja una tasa a un 2,5 hasta un 2,8%. Una familia ahorrar un 1,5% su una hipoteca de 200.000 euros
hablamos de un ahorro de 250-300 euros al mes. Yo creo que esta es una cifra que vale mucho la atención de cualquier persona que tiene una hipoteca fija o una variable que se tiene que cambiar a una hipoteca fija. Y no es necesariamente porque tengo que hacer una reforma, sencillamente puede hacerlo porque las condiciones del mercado cambian y cambian muy rápidamente. Y monitorar la propia situación hipotecaria te va a ahorrar 3.000 a 4.000 euros cada año, una hipoteca media de 200.000 euros. Arriba hablamos de cifras más importantes. Para poner un poco en situación a las personas que nos están viendo desde casa, ¿cuánto se podría decir o cómo se podría calcular o estimar cuánto puede suponer de ahorro un cambio de hipoteca? Es que va a depender, era lo que te comentaba anteriormente, va a depender del capital que tiene esa persona pendiente de hipoteca. Si hablamos de una hipoteca que es pequeña, pues probablemente no le va a suponer un cambio el hecho de cambiarse de hipoteca, teniendo en cuenta de que tiene, por ejemplo, un tipo variable ahora, más el Euribor que está en el mercado, aunque se cambiase, no le va a suponer tampoco un gran cambio, al menos de que tenga un proyecto en mente, que era lo que comentaba anteriormente. Pero si hablamos de una hipoteca, como lo acaba de decir Estefano, de 200.000 euros, oye, aquí ya estamos hablando de que 200 euros al mes, para mí es lograr un ahorro si lo puedo cambiar, mantener una estabilidad, una mente tranquila a la hora de saber qué es lo que voy a pagar al mes y los gastos que conlleva también el día a día, ¿no? Porque no nada más estamos hablando de la cuota de la hipoteca, los servicios comunes que toda persona pues tiene en su casa, luz, agua. Entonces, al final tener ese ahorro menos 200 euros que te supone esa revisión por el Euribor, creo que pues, vale bastante el tiempo poder sopesar, hablar con una persona que te pueda asesorar y, oye, ¿cómo puedo hacer en este caso para cambiarlo y saber el ahorro que voy a tener, ¿no?, al futuro? Sí, bueno, y el ahorro también lo podemos ver en los productos que van vinculados al tipo de interés. No tenemos que tener en cuenta solamente el tipo de interés más bajo que podamos conseguir, sino también las vinculaciones a las que va asociadas, ¿no? Y la manera de mirar ese ahorro, aparte de los intereses acumulados en los 20, 30, 35 años de hipoteca, es también el peso de las vinculaciones. Si tengo que tener un seguro de vida, si tengo que tener un seguro de hogar, si tengo que tener una tarjeta, también son costes anuales o mensuales que el cliente va a tener vinculada a esa hipoteca y es un punto que también hay que tener en cuenta, ¿vale? No siempre puede salir más rentable un tipo de interés más bajo, sino es buscar un equilibrio entre el tipo de interés y las vinculaciones asociadas a ese producto. Sí, claro que bisogna poner sulla balanza todos los datos de cada cliente y hacerlo de manera muy analítica. No es tan complejo, pero si se mira soltanto a la tasa de interés, bisogna tener en cuenta también los gastos que esto comporta. Por suerte, por todo el 2023, gracias a la medida extraordinaria del gobierno, hanno quitato los gastos de commissione per hanno quitato la commissione di ammortizzazione desde el novembre 22 hasta diciembre 2023. Esto vuol dire che por el primeros 5 años de una hipoteca, si te cambi de un banco al otro, antes tienes que pagar el 0,5% del valor de la hipoteca restante. Ahora no está este paso. Esta es una oportunidad increíble que tenemos este año, en el 2023, poder quitar una cifra de 1.000, 2.000 euros solo de comisiones. La otra cosa que mucha gente se preocupa que van a hacer gastos muy altos de tasa, en realidad el gasto más grande es ser la tasadora, 200, 300 euros por hacer una nueva valoración del inmueble antes de ponerse en un banco nuevo. Yo creo que es una ocasión muy positiva. Nunca como antes ha estado tan fácil como este año. Pues si os parece, cerramos este bloque, pasamos al siguiente, y es que con el alza del Euribor, muchos clientes con hipotecas variables que estaban pagando muy pocos intereses, como comentaba Andrea, se han visto obligados a buscar una solución para pagar menos en su cuota. Además, el Gobierno actualizó en enero del 2023, como también comentábamos, el Código de Buenas Prácticas, eliminando las comisiones por el cambio de una hipoteca variable a una fija. Entonces, ahora lo que os quería preguntar es, ¿para qué perfiles
son ideales o son mejores estos cambios de hipoteca y qué requisitos exigen desde las entidades bancarias para poder aceptar este cambio. Bueno, los requisitos que están solicitando las entidades bancarias, primero que nada, vendría siendo el hecho de tener ya una hipoteca madura, por así decirlo. El hecho de que haya cerrado una operación hipotecaria hace 2 meses le supone al banco pues, ciertas complicaciones, ¿no? Lo ideal es más o menos tener ya 2 años como mínimo aproximadamente para tú poder hacer una subrogación o un cambio de hipoteca, ¿ok? El otro punto que tal vez los bancos también consideran es el hecho de que haya sido un buen pagador. Esto también lo van a ver en el trámite, en toda la operativa, en el momento en que vayan a solicitar toda la documentación, pues poder corroborar el hecho de que tú hayas sido pues, un muy buen cliente, impecable en todos los años que has estado tú con la entidad anterior. Y con respecto a la otra pregunta que me hacías... Sí, ¿qué perfiles son ideales para solicitar estos cambios? Pues claro, aquí depende de tú como cliente, pues primero que nada la persona que quiere hacer un ahorro, básicamente, que está en el mercado, de lo que veníamos comentando. Si ya directamente me va a suponer un ahorro el cambiarme de banco, tener una plataforma un poco más, puede ser digitalizada, un poco más online, pues todo este cambio me va a suponer a mí un ahorro aparte del tipo de interés. Pues oye, esto lo tengo que sopesar. En el momento, tema de reformas, que lo venimos comentando también, oye, esto ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo proceso? ¿No? El hecho de que hablemos también del tema de los plazos. Bien, actualmente tengo una hipoteca que me queda un capital de tanto importe, pero claro, el plazo que tengo ahora es corto, por lo tanto la cuota con la revisión me va a subir un montón. ¿Cómo hago en este caso? Pues bueno, siempre se puede hacer un cambio de hipoteca, sopesamos una ampliación de este plazo y al final pues puedo quedar yo con una cuota que sea mucho más accesible. Entonces, al final la persona que está pensando en un ahorro, la persona que tiene un proyecto a futuro, pues bienvenida, ¿no? Hacer una subrogación y hacer ese cambio que siempre lo que va a traerte es una mejora. Bueno, creo que no hay mucho más detalle que añadir. El perfil al que más le puede interesar esta subrogación lo sabe cada cliente en particular, en base si yo veo que a mí me sale rentable, si yo veo que ese cambio me ofrece lo que yo estaba buscando y lo que yo necesito. Al final creo que es algo muy particular. Entramos sí en temas del ahorro, que puedo conseguir por el tipo de interés, por las vinculaciones, pero es cada cliente en particular el que sabe si le proporciona un beneficio ese cambio para realizarlo. Estefano, ¿quieres añadir algo referente a los perfiles o a los requisitos que exigen las entidades bancarias? Vale, los requisitos fundamentalmente no cambian. Cada banco tiene siempre el mismo ratio de endeudamiento, que debe estar abajo del 30-35%. Quello che hemos notato nosotros della data intelligence de Polipit è che está una tendencia muy fuerte, es más fácil de cambiarse de hipoteca y tomar una nueva hipoteca. Porque un cliente que ya tiene una hipoteca è un cliente approvato, confermato, che già tiene, diciamo, ha pasado todos los filtros del primer banco. Y pasarse a otro banco es mucho más fácil porque se tiene ya un histórico, como comentaba la colega, y también es una persona que ha pasado todos los filtros de verifica de todos los ratios de endeudamiento, digamos, de situaciones de trabajo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que un banco non te va a chiamare a dire che qualcosa di cambio di ipoteca, solo se puede hacer questo cambio si un nuovo banco ti hace un'offerta e il tuo banco esistente non te la migliora durante un plazo di 10 días, tu automaticamente puoi ponerte nel nuovo banco, firmare una nuova ipoteca e il nuovo banco va a subrogare pagando la tua deuda precedente. Pero fíjate que no, esto no te lo va a hacer el banco donde está ahora, no te va a llamar a decir una mejor o más baja o que cambiamos la bonificación. Tienes que tener en cuenta que tienes una posición muy de ventaja si ya tienes una hipoteca. Esto te va a ayudar muchísimo a ponerte en el mercado a través de una subasta hipotecaria. ¿Y qué gastos conlleva una subrogación? Vale, bueno, aquí hablamos de 2 términos también, como también lo ha mencionado un poco Estefano. Está la subrogación, ¿ok? Y está el tema del cambio de hipoteca. Probablemente en la subrogación los costes que tendremos serán menores, ya será la comisión por subrogación en este caso, ¿ok? Y cuando sopesamos el tema del cambio de hipoteca, que aquí sí que podemos ver la ampliación del plazo o ampliación del capital,
Aquí sí que conlleva otros gastos, como por ejemplo lo que es la cancelación registral. ¿Bien? En la tasación, pues en ambas opciones tendremos que hacer una nueva tasación, ¿no? Todo lo que conlleve la escritura y de notario, registro, historia, tema de gastos con respecto a esa parte de la escritura de la hipoteca, pues directamente ya los bancos se siguen haciendo cargo de estos gastos, ¿no? Al final, pues es eso, sopesar qué me lleva mejor. Si tal vez algún coste extra para yo poder tener que tramitar el proyecto que yo quería, o de repente pues con una subrogación que es mucho más fácil, es mucho más práctica, pues las dos opciones siempre hay, ¿no? Y cada entidad bancaria también estará abierta a sopesar una opción o la otra. No hay mucho más detalle que añadir. Estefano, ¿tú querías puntualizar algo? Sì, concordo mucho attenzione sul fatto che supponiamo che más o meno ti va a costare entro 1.000-1.200 euro un cambio, una subrogazione, no olvídate que si estás ahorrando 3.000-4.000 euros cada año durante los próximos 20 años, es claro que es mejor ahorrar 1.000 euros pagando una tasa de interés de un punto contro el pagar 1.000 euros una vez que stai ahorrando 40.000 euros per los 20 años. Quindi, claro que puede dar un poco de acción o de pensamiento de dover pagar algunos gastos, pero una mente preparata financieramente entiende que es naturalmente una ventaja brutal.